Con su venia, diputada presidenta, diputadas y diputados, muy buena tarde. El 21 de abril de 1519, la tercera expedición española a tierra firme, capitaneada por Hernán Cortés, atracó frente a las costas de Chalchihuayecán, hoy Veracruz, hecho que dio inicio a un proceso político-militar que culminaría con la caída de la Gran Tenochtitlan y la conquista de México el 13 de agosto de 1521. A 500 años de aquel suceso, la conquista es un capítulo de la historia de nuestro país que sigue provocando reacciones encontradas. Existen quienes plantean el rechazo y la condena del Imperio Español por los crímenes y masacres que llevaron a cabo los conquistadores en perjuicio de las culturas y poblaciones originarias de nuestro territorio. También hay quienes sostienen un enfoque que destaca la necesidad de concentrarse en una fusión dialéctica de las dos culturas que abrieron paso al Nuevo Mundo y que formaron la historia de nuestro México actual. Lo que es un hecho es que la historia de nuestro país se encuentra plagada de múltiples acontecimientos que nos hablan de la grandeza de nuestro país. Sin embargo, hoy nos aquejan graves problemas cuya resolución depende efectivamente de que las y los mexicanos levanten la voz en nombre de quienes lo necesitan. Hoy, en el grupo parlamentario del PRD, levantamos la voz por los 105,000 muertos que oficialmente reconoce el gobierno por COVID. Cifras extraoficiales dicen que superamos los 300,000 muertos. 105,000 historias de vida coartadas, padres, madres, hijas e hijos que murieron en la soledad impuesta por el COVID, víctimas de un gobierno que no ha atinado a decir con claridad: usen cubrebocas. El presidente se escuda en que recibieron un sistema de salud que ya se encontraba en crisis, pero ustedes lo han dejado inevitablemente en la atonía de la mortalidad gracias a la falta de medicamentos y vacunas, la falta de protección del personal sanitario y la incapacidad de quienes, desde un asiento en la Secretaría de Hacienda, dictan las políticas de salud, descobijando a quienes más lo necesitan y destinando recursos del Fondo de Enfermedades Catastróficas para dar vida a la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, o traficar con la pobreza de las personas, creando clientelas electorales. 63,400 personas han sido víctimas mortales de la violencia delincuencial. Permítame un momento, compañero diputado Casarrubias. ¿Con qué objeto, compañero diputado Cayetano García? Muchas gracias, presidenta. En términos del artículo 114, numeral 1, fracción segunda del reglamento de la Cámara de Diputados, para una moción de apego al tema al orador. Estamos hablando de un tema fundamental de los años 21 y ese es el dictamen que está a discusión y el orador está hablando de cosas totalmente distintas. Ojalá y conceda esta moción, presidenta, en términos justamente de legalidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Cayetano García. Efectivamente, el artículo 114 del reglamento presenta la posibilidad de una moción en relación de apego al tema. Sin embargo, esta presidencia invariablemente ha privilegiado la disposición constitucional contenida en el artículo 61, donde se tutela la libertad de expresión de las y los legisladores. Continúe, por favor, diputado, con su exposición. Gracias, presidenta. Es una crítica. $63,400 personas han sido víctimas mortales de la violencia delincuencial. Hemos superado los 100 asesinatos diarios. 11 de ellos son feminicidios y uno es un feminicidio infantil. Como respuesta, el presidente no atina a comprender la gravedad de que en nuestro país se mate a las mujeres por ser mujeres. 7 niñas y niños desaparecen cada día y 7 más mueren por la violencia que se ensaña con ellos. Militarizando la vida pública. Nos prometieron que la Guardia Nacional vendría a imponer el orden en el territorio porque las policías municipales y estatales son corruptas.
y por esta razón no hay que darle recursos para equipo y capacitación. Sin embargo, la Guardia Nacional no hace más que obedecer las órdenes de que desde la Casa Blanca se dictan con el objeto de detener el flujo migratorio de quienes, huyendo de la violencia, buscan una vida digna. Una Guardia Nacional que renunció a los deberes constitucionales cuando dejó libre al hijo del Chapo, al igual que el presidente lo hizo, servilmente saludando a la madre, dejando al descubierto sus afectos inconfesables. En materia económica, una crisis generada por la falta de inversión pública y recorte del gasto nos condujo a que inicios de 2020 tuviéramos 0.1 de crecimiento. Llegó la pandemia y por la necesidad de no apoyar a las pequeñas y medianas empresas, por no dar un ingreso mínimo vital de emergencia, por no aplazar el pago de impuestos y por centralizar el gasto, nos encontramos frente a una contracción de la economía del 10.2, provocando un gran daño social que se verá reflejado en la calidad de vida de las y los mexicanos. Particularmente, de los 12 millones que perdieron su fuente de ingresos, de los 10.7 millones de personas que caerán en pobreza extrema y del incremento de la pobreza laboral que en los dos primeros trimestres del año será de entre 37.3 a 45.8. 30 millones de votos le dieron a López Obrador la legitimidad que buscó durante 18 años. Hoy, ante el fracaso de su gobierno, estigmatiza a la oposición e invoca conspiraciones en su contra, como si el derecho de asociación y los derechos electorales no estuvieran consagrados constitucionalmente. México merece celebrar su independencia y su grandeza. Saludamos que la Comisión de Gobernación y Población ponga a consideración de esta Asamblea el presente dictamen, porque nos da la oportunidad de decirle a la 4T que si México gritara su grandeza el próximo año, cuando el pueblo responda que no es este el destino que, como mexicanas y mexicanos, queremos para nuestro país. Es cuanto, diputada.